vamos a estar conversando para saber quién puede llegar a ganar la segunda vuelta, porque también la verdad que la pifiaron todos. La pifiaron todos los encuestadores. Los encuestadores daban que Lula ganaba en primera vuelta. Está del otro lado Daniel Rittner, es periodista, reportero, columnista de Valor Económico en Brasilia. Daniel, ¿qué tal? Luis Gasulla, Abigail Luna, te saludamos en Periodismo y Punto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día, Luis, Abigail, un gusto hablar con ustedes, ¿eh? No, por favor, el gusto es nuestro. A ver, el raconto de votos da que Lula gana, no le alcanza para llevarse la victoria en primera vuelta, gana por casi 6 millones o más de 6 millones de votos, pero ¿cuál es el escenario de cara a la segunda vuelta? ¿Se puede recuperar Bolsonaro? Totalmente. Yo les diría que es una nueva elección sin ningún tipo de exageración. Sobre la jornada de ayer, yo recalcaría algunos puntos, quizás tres o cuatro. En primer lugar, ya lo mencionaste, las encuestas fallaron increíblemente. Nosotros en Brasil tenemos institutos de sondeos que son tradicionales, son teóricamente fiables, tienen historia, tienen grandes grupos, pero señalaban una victoria de Lula quizás en primera vuelta o por lo mínimo una diferencia de 13, 14 puntos de Lula en primera vuelta sobre Bolsonaro. Al fin y al cabo, fue una diferencia de 4 puntos porcentuales. O sea, ¿dónde está el error? Hay que averiguar. Hay algunas hipótesis, pero hay que averiguar. El segundo punto es que si bien Lula va al balotaje con una ventaja de 5, casi 6 millones de votos, es una sensación psicológica de derrota, porque estaban esperando quizás una victoria en primera vuelta, sino una mayoría más amplia, una ventaja más amplia para el balotaje. Bolsonaro queda atrás, es cierto, pero con una sensación de sorpresa, una sensación de victoria, no solo por los votos que conquistó, sino también porque tuvimos elecciones legislativas y para gobernadores de los 27 estados, y el gran victorioso de la jornada de ayer fue el bolsonarismo. Si no fue Bolsonaro, fue sin lugar a duda el bolsonarismo. El Daniel, tercer punto, claro, sí, cómo el no. tercer punto, perdón que te interrumpí, el tercer No, punto y no, te hago lo que la les pregunta. mencionaba, lo que me gustaría agregar también es que Bolsonaro viene en los últimos años haciendo un discurso de mucha contestación al sistema electoral, a la democracia, a las instituciones y a las urnas electrónicas en Brasil. Este discurso iba perdiendo fuerza en las últimas semanas, pero aunque gane Lula el 30 de octubre en balotaje, Bolsonaro queda con un discurso de más fuerza, o sea, tiene más elementos ahora con la demostración de fuerza que tuvo ayer, puede tener un discurso más agresivo y más fuerte, sobre todo junto a sus apoyadores, para contestar una derrota, por supuesto, si pierde el 30 de octubre. Daniel, lo que te quiero preguntar es, tengo entendido, corregime, que hay estados, por ejemplo Minas Gerais, que han ganado gobernadores de derecha cercanos a Bolsonaro, sin embargo la elección a presidente ha ganado Lula. Por lo tanto, eso, ¿cómo puede influir? ¿Esos gobernadores van a jugar a fondo para que en la segunda vuelta gane Bolsonaro? Porque ahí se puede terminar definiendo la elección, ¿no? No, sin lugar a duda. Por un lado tenemos el tercer y el cuarto puesto en las elecciones de ayer, que agregan unos 6, 7 puntos en total, que tiene más electores progresistas que conservadores. Entonces, bueno, punto a favor de Lula ¿Mm? para el balotaje. Lo que tiene Bolsonaro de ventaja de cara al balotaje fueron las elecciones en los estados y las legislativas. El bolsonarismo, teníamos la impresión en el 2018, cuando había un sentimiento antipetista y anti-Lula muy fuerte, tuvimos la impresión en el 2018, en las últimas elecciones, de una ola bolsonarista. Lo que queda claro en la jornada de ayer es que no es una ola pasajera, es un movimiento que viene para quedarse y es un movimiento, si Bolsonaro en 2018 arrastraba
para el Congreso muchos diputados y muchos senadores que le debían favores porque no eran conocidos y tenían básicamente un discurso antisistema. Ahora viene también para el Congreso de Brasil algunos senadores y algunos congresistas, algunos diputados claramente de ultraderecha, muy conservadores, con un discurso religioso muy fuerte. En los estados, otra gran sorpresa. En Río de Janeiro, el tercer estado más importante de Brasil en número de votantes, ganó en primera vuelta un aliado de Bolsonaro. En São Paulo, donde las encuestas señalaban el candidato de Lula, posiblemente ganando en primera vuelta, pero seguro con una ventaja, sale con ventaja, casi cerrando en primera vuelta el candidato de Bolsonaro. En el Río Grande do Sul, frontera con la Argentina, también una ventaja importante del candidato de Bolsonaro. Entonces, en los estados, Bolsonaro va a tener para el balotaje aliados muy importantes. Moro también ganó, perdón, Abigail, Moro Sí. también ganó la elección como gobernador, el juez Moro, que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Sí, Moro ganó en el estado de Paraná, también en el sur de Brasil. Moro, que fue el juez responsable por la operación Lava Jato, que investigó los escándalos de corrupción en la última década, y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, después peleado con él en la pandemia, ganó para senador en una elección bastante acotada, y el fiscal, el principal fiscal responsable por la operación Lava Jato, que había salido de la fiscalía, se había retirado, ganó como diputado más votado del Estado. Así que dos puntos importantes, bueno, la ascensión, la consolidación, digamos, del bolsonarismo por un lado, y la derrota y la caída muy fuerte ayer de los partidos de centro, lo que indica una polarización muy fuerte en la política de Brasil y una grieta bastante violenta de cara al balotaje. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. Recién nos hablabas de dónde evidentemente no va a sacar los votos Bolsonaro, que es de Ciro, y de la otra candidata, que no me acuerdo bien cómo se llamaba. Simone. ¿De dónde los va a sacar entonces? Ya sabemos que esos dos no, porque son más de tendencia izquierdista y no tanto conservadora y de derecha. Sí, lo que pasa es que claramente más que el apoyo a Lula o el apoyo a Bolsonaro, lo que tenemos muy fuerte en Brasil ahora y sobre todo en este balotaje son dos personajes: el antipetismo, el antilulismo y el antibolsonarismo. Es una elección sobre todo de rechazo a lo que representa Bolsonaro, que es el antisistema, el antistadista, casos de corrupción, alianzas con la política tradicional, que es todo lo que condenaba en el 2018, y del otro lado, un rechazo a los escándalos de corrupción de los gobiernos del PT y el fantasma del socialismo. Entonces son dos rechazos en una sociedad muy polarizada. Lo que queda claro tras la jornada de ayer es que aunque Lula tenga de cara al balotaje 5 millones de votos de ventaja y esté tan cerca de la mayoría de un 50%, me parece que el bolsonarismo y los apoyadores de Bolsonaro salen muy fortalecidos, salen muy energizados para el balotaje, mientras los apoyadores de Lula tienen esa sensación de que pudo haber sido en primera vuelta y no lograron. Bueno, Daniel, muchas gracias por la comunicación y por toda la información que nos has aportado esta mañana aquí en Buenos Aires, en Radio Cultura, en Periodismo y Punto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Ahí estaba el colega desde Brasil contándonos lo que pasó y lo que pasará en la segunda vuelta, inesperada para los encuestadores, inesperada para el kirchnerismo, inesperada para Alberto Fernández. Che, Alberto, si todavía manejás las redes sociales o tenés a alguien que te pueda asesorar, Lula no ganó en primera vuelta, porque lo tuiteaste. No sé si lo tuiteaste sabiendo el resultado o anticipándote y lo dejaste programado el tuit. La verdad, otro papelón más de Alberto Fernández.
Breve corte y ya regresamos.